Gómez Pomar, secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento, al que agradecemos el estar con nosotros en este nuevo desayuno del clúster. Nuestro invitado expondrá hoy las políticas del Ministerio en relación a la innovación y a la digitalización en el sector del transporte marítimo, un sector de actividad de gran importancia dentro y fuera del mar, tal y como lo ha definido en alguna ocasión nuestro invitado, una de las piedras angulares del crecimiento económico, esencial para la competitividad de las empresas europeas, así como fuente de ingresos y creación de puestos de trabajo. En este sentido, cabe recordar también la firma en 2014 de la denominada Declaración de Atenas, por parte de los ministros europeos de transporte, entre los que se encontraba España. Una declaración que actualiza la estrategia del transporte marítimo de la Unión Europea y que reconoció ese carácter estratégico que reclamamos desde hace muchos años, no solo para el ámbito del transporte, sino para el sector del mar en su conjunto, y que se ha ratificado el pasado año 2017 con la declaración de La Valeta. Y permítanme aprovechar la presencia de nuestro invitado para reivindicar una vez más el reconocimiento por parte de la Administración Pública Española del mar como un sector estratégico para nuestro país. Aproximadamente el 85% del comercio mundial y el 40% de las cargas intraeuropeas se transportan por vía marítima. Para España no es de menor importancia, ya que por nuestros puertos pasan la mayor parte de las importaciones y exportaciones. El tráfico de personas tampoco es baladí, ni para España ni para Europa, a tenor del número de pasajeros que pasan anualmente por los puertos. Puertos que, como seguro podrá argumentar nuestro invitado, son fundamentales para el desarrollo del transporte marítimo. Un transporte que, como recogía la Declaración de Atenas, es clave para la política de transportes europea, tanto sobre el transporte marítimo de corta distancia como las autopistas del mar. Por ello requiere especial atención y apoyo por parte de todas las administraciones y aprovechar las nuevas tecnologías, así como todas las herramientas que nos ofrece la denominada Industria 4.0 para mejorar la eficacia de todos los procesos administrativos e industriales. Precisamente en el encuentro con la mar de la semana pasada, del clúster, dedicado al mantenimiento marítimo, se pusieron de relieve los avances y tendencias de las nuevas tecnologías, así como su impacto y aplicación en nuestro sector, que está viviendo un proceso de transformación impulsado por las nuevas tendencias digitales, como quedó acreditado en dicho encuentro. Este proceso de transformación es necesario para conquistar el futuro. No es el único reto que debemos afrontar. El transporte inteligente, seguro y medioambientalmente responsable, que todos deseamos para ser más competitivos, afecta al ámbito energético, las comunicaciones, innovación, formación, conexiones terrestres, procesos administrativos y regulatorios. Son muchas las áreas donde hay que trabajar y en los que el crecimiento implica una mayor innovación. Las empresas españolas del sector marítimo, en todas sus múltiples facetas, están ya inmersas en el imparable proceso de la digitalización en sus procedimientos de gestión, porque las fuerzas del mercado les están obligando, incluso a aquellas que pudieran haber sido inicialmente reacias. Es fundamental que en este proceso se sientan apoyadas por la Administración y, sobre todo, que su relación con la misma también se adapte a las nuevas formas de comunicación y gane así en rapidez y eficiencia. Para hablar de todo ello y de cómo se ven estos retos desde el Ministerio de Fomento, contamos hoy con don Julio Gómez Pomar, secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda y presidente de NAIRE, entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Fomento, encargada de la gestión del espacio aéreo español. Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y MPA, Master in Public Administration, por la Universidad de Harvard. Gómez Pomar ha desempeñado los puestos de Secretario de Estado para la Administración Pública, Director General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial, Director General de la Tesorería de la Seguridad Social y Director General del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Hasta el momento de su designación era presidente de Renfe Operadora. Además, fue director del Centro de Innovación del Sector Público de PricewaterhouseCoopers y del IE Business School. También cuenta con una dilatada experiencia en el ámbito académico, donde ha trabajado como profesor en varios máster de entidades de referencia como el IE Business School, UNED, la Universidad Complutense de Madrid, la Fundación Ortega y Gasset o el David Rockefeller Center for Latin American Studies de la Universidad de Harvard.
y el Real Colegio Complutense y claustro de la Harvard Kennedy School. El currículum de nuestro invitado no deja lugar a dudas de su experiencia en el ámbito de la administración y la gestión de entidades públicas, además de poseer una amplia experiencia en el ámbito formativo. Por ello, y aprovechando la importancia del tema a tratar, no quisiera desaprovechar la ocasión de plantear algunas preocupaciones presentes para nuestro sector, como es la escasez de personal cualificado para embarcarse, así como la reducción continuada de la flota banderada en España. En los últimos años hemos perdido una parte significativa de la flota de buques mercantes inscritos en el Registro Especial de Canarias, REC. Y desde el clúster marítimo consideramos necesaria una revisión en profundidad de sus condiciones de funcionamiento que le permitan ser igual de competitivo que otros registros marítimos del sector, como podían ser los de Malta o Madeira. Por el contrario, nosotros tenemos la adaptación del REC a las necesidades actuales como asignatura pendiente. Las ventajas fiscales actuales no necesitan modificaciones y las medidas que se han propuesto para su actualización de orden técnico, laboral y administrativo no tendrían un coste para el Estado. Con ello evitaríamos la pérdida de oportunidades de empleo para trabajadores españoles o marinos para incorporarse en navieras, en el sector náutico y en el resto del sector marítimo. Una gran parte de los cambios necesarios consistirían simplemente en racionalizar la gestión del REC, adaptándolo lo más posible a la práctica internacional, algo esencial en un sector tan globalizado como el transporte marítimo. Un aspecto muy importante sería considerar la posibilidad de crear un ente autónomo o una agencia estatal para poder gestionarlo de forma más dinámica que en la actualidad, en la que las competencias correspondientes están dispersas en al menos 5 ministerios. Dada la relación tan estrecha del REC con el Ministerio de Fomento, parece que debería ser este, el Ministerio, el que propusiera y liderase los cambios necesarios. Antes de terminar, quisiera también plantear una preocupación surgida por una noticia más reciente. Se trata de la iniciativa para prohibir las lanchas rápidas dentro de la lucha contra el narcotráfico. Desde el clúster estamos con el Estado de Derecho y las fuerzas de seguridad y nos tienen a su disposición para colaborar en lo que podamos ayudar para combatir cualquier actividad criminal. Pero esta noticia nos preocupa en cuanto que pueda tener un impacto negativo sobre la generación de riqueza y creación de empleo, no solo en el sector de la náutica de recreo, con gran repercusión en el turismo, sino también en el sector de la construcción de embarcaciones y la industria auxiliar. Por todo ello, queremos hacerle el ofrecimiento desde el clúster mismo, con la Asociación Española de Empresas Náuticas, ANEM, de nuestra colaboración para encontrar una solución que permita conseguir la misma finalidad legislativa sin perjudicar la actividad económica. En este sentido, podemos adelantar que podría ir en la línea de poner en marcha un sistema de comunicaciones de los operadores económicos a la Administración sobre la trazabilidad de dichas embarcaciones, desde la fabricación e importación hasta el consumidor final. Un sistema que aproveche precisamente el factor de la innovación que hemos comentado anteriormente y que siempre ha caracterizado al sector naval. Pero más importante aún, un sistema que podría ser más eficaz en el objetivo que se persigue, mostrando nuevamente la importancia que tienen las nuevas tendencias tecnológicas en el desarrollo de cualquier actividad. Al terminar la intervención de nuestro invitado, pueden plantear las preguntas que previamente les rogamos redacten en las hojas que están en las mesas y entregarlas a Cristina, que las irá recogiendo. Pues muchas gracias. Julio, cuando quieras. Muy buenos días a todos, querido presidente del clúster marítimo, querido Alejandro, presidente de honor del clúster, Federico Esteve, vicepresidentes, representantes de los grupos socios del clúster, queridos amigos. En primer lugar, es obligado pues, agradeceros esta amable invitación para participar en el desayuno. Dos cuestiones previas. En primer lugar, he dejado fotocopia compulsada de todos los títulos a los que ha hecho referencia el presidente en su amabilísima presentación. Y en segundo lugar, tendremos ocasión de comentar en el turno de preguntas pues las cuestiones relativas o tanto al registro de buques canarios como al problema de
la posible regulación sobre las lanchas dedicadas al narcotráfico y todas las otras cuestiones que ustedes quieran y que yo pueda comentar o pueda elaborar sobre ellas. Permítanme, y aunque es de sobra conocido, pero que les dé 3 o 4 datos del sector que sirven para enmarcar luego las siguientes palabras. En primer lugar, cuando hablamos de la importancia del sector marítimo, lo decimos porque estamos hablando de una contribución al valor añadido bruto de la economía, es decir, al Producto Interior Bruto, para que nos entendamos todos, por encima del 3% y de más de 350.000 empleos. Estamos hablando de una flota pesquera, cuando nos referimos a esta actividad, de cerca de 10.000 embarcaciones y también con un valor añadido bruto próximo a los 1.000 millones de euros y que contribuyen al equivalente de más de 30.000 empleos a tiempo completo. Estamos hablando de una flota de los armadores españoles de más de 200 buques con un arquero superior a los 4 millones de toneladas y que compite en un mercado, como todos conocemos, altamente competitivo, un mercado absolutamente global. Se ha dicho la importancia que tienen los puertos españoles en la importación y la exportación. Podríamos decir que sin los puertos españoles sería imposible la actividad económica que se realiza en España. Prácticamente todas las importaciones, el 85% de las importaciones pasan por los puertos, el 60% de las exportaciones, por lo tanto sería inconcebible la actividad económica de un país como España si no estuviese con un sistema portuario y con un sistema de transporte marítimo tan desarrollado. Desde el punto de vista de su importancia en la cadena logística, los datos nos dicen que se aporta cerca del 20% del PIB del sector de transporte, lo que vuelve en términos globales a representar un 1,1% del PIB. Bien, así podría estar comentándoles datos y datos de la importancia que tiene el sector, de la importancia objetiva que tiene el sector. Este es un sector que se enfrenta, y el título de la conferencia así lo marca con claridad, a una serie de retos que suponen también, y así hay que enfocarlo, nuevas oportunidades. Hay problemas para aumentar la eficiencia, para seguir compitiendo en un mundo globalizado. El problema de la sostenibilidad medioambiental, que tiene una importancia particular en el sector, y la posibilidad de seguir desarrollando nuevas actividades económicas dentro del sector. Para ello es imprescindible acudir a la innovación, a reinventar negocios y a modernizar procesos, utilizando las herramientas que esta sociedad globalizada pone a nuestra disposición, como es esencialmente la digitalización. En este sentido me quiero referir a las conclusiones del Consejo de Ministros de Transportes de la Unión Europea de junio pasado, bajo la presidencia de Malta, como se referían, que establecía los principios rectores de la política del transporte marítimo de la Unión Europea hasta el año 2020. Y después de este año, la competitividad, descarbonización y la digitalización. Estas conclusiones refrendan, a su vez, el contenido de la Declaración de La Valeta sobre la política marítima de la Unión Europea, adoptada en la conferencia informal de ministros de transportes que se celebró hace apenas un año en la capital maltesa. En esta conferencia, la postura del Ministerio de Fomento se alineó con claridad, apoyando el contenido de la declaración y resaltando la importancia que para el transporte marítimo tiene la mejora de la competitividad, la automatización y la digitalización de los procesos de gestión. La mejora de la digitalización redundará en una mayor eficiencia del sector marítimo, suprimiendo trámites innecesarios y agilizando los imprescindibles, reduciendo costes y gastos y aumentando la competitividad, al mismo tiempo reduciendo la necesidad financiera de las navieras. Asimismo, la declaración de La Valeta se hacía también en ella hincapié en la mejora del rendimiento medioambiental del sector marítimo, con el objetivo de contribuir
a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, según lo establecido en el Acuerdo de París para limitar el calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados. En efecto, la descarbonización es también un reto de primer nivel al que no solo se enfrenta el sector del transporte marítimo, sino el conjunto de sectores de la actividad económica y en especial todos los modos de transporte, y que presenta un enorme potencial de mejora de la eficiencia energética de los buques mediante la utilización de nuevas tecnologías que permitan cumplir este objetivo. Por su parte, la Organización Marítima Internacional se encuentra inmersa también en el diseño de la estrategia para reducir la emisión de gases de efecto invernadero en el transporte marítimo. La utilización de combustibles alternativos que cumplan con las condiciones establecidas por la normativa MARPOL sobre el contenido de azufre en los combustibles marinos y con un mejor comportamiento medioambiental son claros ejemplos de esta tendencia coincidente con el objetivo de la Declaración de la Valeta. También se expresó en esta declaración la importancia de respetar la libre competencia del mercado, que ha de ser transparente, ya que no debemos olvidar que el transporte marítimo es elemento clave en la cadena y en los costes del suministro comercial en la Unión Europea, especialmente cuando hablamos de energía y de materias primas. En conclusión, los principios enunciados por la declaración tienen como objetivo que el sector marítimo siga siendo atractivo para el transporte de mercancías y personas y sea aún más respetuoso con el medio ambiente, sirviendo al mismo tiempo como catalizador de la inversión y de la innovación. En el ámbito del Ministerio de Fomento, promover la innovación es una de nuestras preocupaciones y con esta finalidad se ha elaborado el Plan de Innovación para el Transporte y las Infraestructuras del 2018 al 2020, presentado en el pasado mes de noviembre por el Ministerio de Fomento y que cuenta también con la aprobación del Consejo de Ministros. Con este plan se quiere promover el liderazgo de España en el transporte y las infraestructuras a través de la innovación, con el usuario final como centro del proceso y con la participación de toda la sociedad. El plan se circunscribe al periodo 18-20, aunque su ejecución podrá extenderse a ejercicios posteriores y se centra en 4 grandes ejes estratégicos: la experiencia del usuario, las plataformas inteligentes, las rutas inteligentes y la eficiencia energética y sostenibilidad. El plan favorecerá además la colaboración y cooperación de todas las empresas e instituciones del Grupo Fomento, propiciando las sinergias entre ellas. Se trata de un plan que promueve la inversión en conocimiento e innovación y favorece el desarrollo de nuevas actividades económicas más sostenibles con los siguientes objetivos: acelerar la incorporación de la tecnología, elevar la rentabilidad económica y social de las inversiones, movilizar la inversión y la tecnología desde fuera de nuestras fronteras y, por último, hacer de nuestro país un lugar más atractivo para las empresas y para las inversiones innovadoras en el ámbito de la movilidad y el transporte. En el caso particular del sector marítimo, el plan quiere avanzar en el pleno desarrollo de algunas de las áreas de futuro más interesantes, como por ejemplo las embarcaciones no tripuladas o tripuladas a distancia. Se trata del equivalente marítimo de la tecnología fly-by-wire, pilotaje por cable o pilotaje por mandos electrónicos, aplicado en las aeronaves y en las que se reemplazan los controles manuales convencionales con una interfaz electrónica mediante la que los tripulantes remotos teledirigen la embarcación. Estos nuevos sistemas, similares en cuanto a su concepto a los drones, que han conocido en poco tiempo un crecimiento vertiginoso y que forman ya un elemento a tener en cuenta en el sector aeronáutico, requieren de un marco legal e institucional que permita el desarrollo de prototipos y proyectos innovadores y que asegure que las iniciativas de tipo innovador van a contar con seguridad legal y con un marco técnico normativo adecuado. Y en este sentido, el Ministerio de Fomento, a través de la Dirección General de Marina Mercante, está trabajando para conseguir las condiciones para que estas embarcaciones innovadoras puedan desarrollarse y ponerse en servicio.
Dentro de esta línea de trabajo de apoyo a los proyectos de desarrollo de embarcaciones no tripuladas, estamos también colaborando con otras administraciones como la Xunta de Galicia, así como con empresas privadas. Por otro lado, ya en el marco de la Organización Marítima Internacional, se está realizando un estudio encaminado a determinar qué aspectos de los convenios marítimos internacionales deben ser adaptados para dar cabida a estos buques no tripulados. También quiero resaltar la participación que la Dirección General de Marina Mercante en varios proyectos de la Unión Europea para la expedición de certificados electrónicos por parte de los buques que realizan transporte internacional, así como la mejora del actual sistema de acreditación y certificación de los marinos, los llamados certificados digitales de la gente del mar, previstos en el Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación Usuaria para la gente del mar o Convenio STCW de la ONU. Querría ahora hacer referencia a una de las entidades públicas empresariales que dependen del Ministerio de Fomento y que realiza el trabajo, y creo que en esta afirmación coincidiremos todos los que nos encontramos en la sala, más apreciado por la gente del mar, como es la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima SASEMAR, que tiene encomendados, entre otros, la prestación de los servicios públicos de salvamento de la vida humana en el mar y de la prevención y lucha contra la contaminación del medio marino. SASEMAR está participando en importantes proyectos de innovación para dar respuesta a todas las emergencias que puedan surgir en el mar, como son las siguientes: la gestión inteligente del tráfico marítimo, el STM Project, y la mejora de la digitalización de los centros de servicio de tráfico marítimo, la automatización de las búsquedas de hombre al agua, que mejorará la localización de personas por la noche y en malas condiciones climáticas, aumentando la capacidad de rastreo, 4.320 km² por hora, y que evitará el análisis de zonas ya rastreadas, y las unidades de salvamento más inteligentes. En el apartado de la descarbonización que mencionaba anteriormente, las iniciativas que está desarrollando SASEMAR son el estudio de la viabilidad para el cambio a gas natural licuado en la flota de salvamento marítimo, el uso de drones en la vigilancia, búsqueda y monitorización de emisiones de gases con efecto invernadero. Y finalmente, en relación con las infraestructuras portuarias, el impulso de las conexiones eléctricas en los puertos en los que recalan los buques de salvamento marítimo para lograr una reducción de los consumos y la minimización del impacto de las actividades de SASEMAR mediante la reducción de las emisiones de CO2. Permítanme referirme en esta última parte de mi intervención a la actividad de puertos del Estado más íntimamente asociada a la innovación y a la digitalización. Y querría mencionar en primer lugar Puertos 4.0, que cuenta con la financiación del Fondo de Compensación Interportuario, que es, como muchos de ustedes saben, el mecanismo del que se han dotado los puertos del sistema portuario estatal para redistribuir recursos entre ellos. El nuevo fondo, Puertos 4.0, se ha constituido inicialmente para un periodo de 4 años y dotado con cerca de 25 millones de euros para proyectos de emprendimiento que podrán ser presentados a partir del año 2018. Con este fondo, Puertos del Estado quiere promover proyectos que permitan, por ejemplo, la interconexión avanzada de los puertos para gestionar los datos que se intercambian y su utilización por modelos predictivos para la toma de decisiones. Es un paso más hacia la interconexión de las plataformas digitales de los puertos mediante el flujo de datos a lo largo de toda la cadena logística. Otro proyecto que busca mejorar los flujos de información del transporte entre los distintos modos es el proyecto SIMPLE, de simplificación de procesos para una mejora de la logística. Se trata de un sistema de gestión integral y colaborativo entre los distintos modos y nodos de la cadena de transporte para la digitalización de los flujos de información y documentos ligados al transporte multimodal de mercancías, facilitando el intercambio de información entre los diferentes agentes.
Los trabajos asociados a este proyecto, que se encuentra incluido en el Plan de Innovación para el Transporte y las Infraestructuras que ya he mencionado, se licitarán este año, tras la firma del correspondiente convenio entre las entidades de Renfe, Adif, Puertos del Estado y el propio Ministerio de Fomento. Finalmente, en cuanto al impulso de la sostenibilidad y la mejora medioambiental en el ámbito portuario, destacan dos estrategias. Por un lado, el impulso del empleo de combustibles alternativos en puertos, en concreto el gas natural licuado, mediante el proyecto COR-LN Gas High, proyecto seleccionado por la Comisión Europea dentro de la iniciativa Energía Limpia para el Transporte. El objetivo del proyecto es el desarrollo de la cadena logística integrada, segura y eficiente para el suministro de gas natural licuado como combustible en el sector del transporte, especialmente en el transporte marítimo en el ámbito de la península ibérica. Por otro lado, debemos contribuir a la descarbonización del transporte marítimo a través de la eliminación local de emisiones y ruidos provenientes de los motores auxiliares de los buques, para los que se ha puesto en marcha el proyecto OPS Master Plan for Spanish Ports. Este proyecto se integra en el marco de acción nacional para el desarrollo de infraestructuras para el uso de combustibles alternativos en el sector del transporte y tiene como objetivo la redacción de un plan director 2020 para el suministro de energía eléctrica a los buques en atraque en los puertos españoles. En los últimos 12 meses se ha procedido al diseño de instalaciones de suministro y a lo largo del 2018 se ejecutarán las obras necesarias para implantar las instalaciones de suministro de electricidad en atraque en varios puertos. Cabe añadir que se ha introducido a través del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2018 una previsión para reducir drásticamente el impuesto especial sobre electricidad, que será de un mínimo de 0,5 euros por megavatio hora por la energía eléctrica suministrada a las embarcaciones atracadas en puerto que no tengan la condición de embarcaciones privadas de recreo. Por último, se está impulsando la inscripción en el registro de huella de carbono de las autoridades portuarias. Están inscritas en el registro de huella de carbono la Autoridad Portuaria de Valencia, con nivel 3, todo el puerto, y la Autoridad Portuaria de A Coruña, nivel 1, Autoridad Portuaria, y está previsto que se inscriban las autoridades portuarias de Vigo y de Villagarcía. Ya termino. Como ustedes bien saben, desde el Ministerio de Fomento compartimos con el Clúster Marítimo Español el objetivo de favorecer la promoción y el desarrollo del sector marítimo español para que alcance el mayor nivel de competitividad. Esta competitividad en un mundo globalizado viene de la mano, ineludiblemente, de la innovación y muy destacadamente de la digitalización. Como he tratado de desarrollar en mi intervención en los distintos ámbitos del Ministerio de Fomento relacionados con el mundo del mar, marina mercante, SASEMAR, puertos del Estado, se están abordando diferentes proyectos y estrategias incardinadas en el marco del Plan de Innovación del Transporte y de las Infraestructuras 18-20, que van a contribuir con toda seguridad a la mejora de la competitividad de todo el sector marítimo para beneficio de todos los agentes del sistema y, en definitiva, de la economía española. Muchas gracias por su atención. Muy bien, pues si les parece empezamos con el turno de preguntas y yo empezaría por la que anunciamos en el comienzo, que era un poco que nos contases sobre el registro canario, lo que se pueda. Sabemos que estamos en plena negociación de presupuestos y no sé si eso puede tener su importancia o qué nos puedes contar al respecto. Yo creo que, como muy bien has comentado, es verdad que ha venido durante los últimos años produciéndose una cierta reducción en el registro canario. En los últimos meses se está invirtiendo también esa tendencia, pero es verdad que es un motivo, digamos, de preocupación para el Ministerio de Fomento.
La cuestión con la que nos encontramos desde el Ministerio de Fomento es, como señalabas, el ámbito tan amplio de ministerios y de normas de rango legal y de políticas que se ven afectadas para actuar sobre el registro. Tiene impacto en medidas que tienen que ver con ley de extranjería, que tiene impacto en medidas que tienen que ver con la inspección de trabajo, que tiene impacto en medidas que tienen que ver con la legislación de orden laboral, afecta al impuesto de sociedades, es decir, tiene un efecto absolutamente multidisciplinar. Nosotros desde el Ministerio estamos, lo podemos decir, como un proyecto latente que vamos recuperando e intentando ver cuál es la mejor oportunidad. En todo caso, una de las dificultades que se está planteando en esta legislatura, que cuando pasamos revista, digamos, al conjunto de temas que debían impulsarse en el ámbito del sector marítimo, esta era una de ellas, es el problema de la falta de una mayoría en la tramitación de un proyecto de ley. Hemos tenido la experiencia de que una vez que el Gobierno presenta un proyecto de ley, ese proyecto de ley deja de tener el control del Gobierno para empezar a tener un control por parte de las distintas mayorías que se puedan formar en la Cámara. Y la capacidad de acción del Gobierno se reduce de una manera drástica. Y te puedes encontrar con que un proyecto de ley que inicialmente persigue una determinada finalidad acaba teniendo un efecto pernicioso, incluso de que puede empeorar determinadas condiciones. Por lo tanto, es extremadamente complejo en la situación en la que estamos el aventurarse y tener absolutamente cerrada una medida de este tipo. Evidentemente, los apoyos parlamentarios de determinados partidos están garantizados o estarían garantizados, pero en otro caso es complicado de tramitar. Yo lo que os trato de trasladar es que para el Ministerio de Fomento este es un proyecto que quiere ir impulsando y llevando adelante, que entendemos que es absolutamente positivo para ganar en competitividad y en eficiencia en lo que son los buques que se dedican, por decir, el importe que tiene en el coste de mano de obra, en las tripulaciones, etcétera, pero que tenemos estas dificultades. Yo lo que os traslado es, lo tenemos bien enfocado, lo queremos ir empujando, pero hay dificultades para tener las garantías de éxito en un proyecto de esta naturaleza. En cuanto a la segunda de las cuestiones, la que tiene que ver con las embarcaciones dedicadas al tráfico de drogas, hemos tenido la ocasión también en el Ministerio de reunirnos con la dirección de ANEM. Hemos estado y entrado en contacto tanto con el Ministerio de Hacienda a través de aduanas y el Servicio de Vigilancia Aduanera, como con el Ministerio del Interior, tratando de llevar al ánimo, y yo espero que lo hagamos de una manera eficaz, que hay que trazar unas líneas muy claras cuando hablamos de embarcaciones semirrígidas y cuando hablamos, digamos, de un concepto que puede abarcar o expandirse mucho más allá de lo que son las embarcaciones dedicadas al narcotráfico, que tienen, digamos, unas características de fuera de mercado frente a lo que son las características de mercado de embarcaciones de recreo que se utilizan en actividades como el buceo, etcétera, etcétera. En eso en el Ministerio somos plenamente conscientes, estamos llevando esto al ánimo del resto de los ministerios, y yo creo que lo que se haga será una cosa razonable y sensata que acotará verdaderamente las dificultades pues a quien tenga una embarcación semirrígida con un depósito de 1000 litros y con 1000 caballos de potencia. En fin, voy ahí para adelante, no sé, no me dedico al narcotráfico y no sé bien cómo son las embarcaciones. En fin, todos sabemos de lo que estamos hablando, al menos cuando vemos las fotografías estas de las aprehensiones de este tipo de embarcaciones. En ello estamos, y yo pues quiero transmitir tranquilidad de que no se va a llevar a cabo ninguna actuación que ponga en riesgo a una parte muy importante del sector de la fabricación de embarcaciones, que durante ya muchos años ha ido apostando por esta línea de trabajo de las embarcaciones semirrígidas y que tenemos toda la intención de proteger y de preservar. Bueno, pues
mientras se resuelve ese esperado proyecto de ley del registro canario, hay, por esta dispersión que sufrimos, pues hay, nos comenta aquí Manuel Carlier, que es el director de ANAVE, que tenemos dos asuntos urgentes. Uno es el embarque a bordo de los buques de pabellón español de los guardias de seguridad armados, que como sabes es un tema que tenemos pendiente desde hace un tiempo y es una preocupación importante para los buques que tienen que transitar por estos pasos complicados, donde está la piratería, y qué solución tiene, porque claro, ahí estamos bloqueados en el Ministerio del Interior en este caso. Y por otro lado, también nos dice Manuel Carlier que ahora también está en los presupuestos la petición del aumento al 75% de la bonificación a pasajeros residentes insulares. Evidentemente nosotros pedimos la equiparación con el transporte aéreo, es decir, que esas subvenciones, pues esas bonificaciones fuesen en los dos casos del 75%, tanto en el aéreo como en el marítimo. ¿Sabes? Una reivindicación de siempre. Sobre la primera de las cuestiones me costaría opinar, porque no conozco bien cuál es el estado actualmente de situación. Hablaremos y veremos cómo está el tema en el Ministerio del Interior, pero no tengo yo una información reciente de este asunto. Parece, esto es más una impresión que otra cosa, que la situación no tiene los picos, digamos, de gravedad que se han venido produciendo tiempo atrás, pero también debo decir que no conozco cuál es el estado de la situación en este momento. En relación con la segunda cuestión, yo creo que el Ministerio tiene razonablemente claro que desde el punto de vista de la equidad, cualquier decisión que se tome en relación con un apoyo a los movimientos interinsulares o a los movimientos entre la península y las islas debe referirse a los distintos medios de transporte. Por lo tanto, este es un criterio que tenemos claro, es decir, que si en un momento determinado se toma una decisión que pueda afectar a unas islas, pues deberá afectar también a las otras islas, y también tenemos claro que si afecta al transporte aéreo, pues debería afectar al transporte marítimo. Es decir, hasta ahora siempre se ha venido haciendo así, con las particularidades que tiene el marítimo respecto del aéreo en relación con la participación de las autoridades regionales o no, pero siempre lo haremos desde un criterio, digamos, de equidad en los distintos modos de transporte. Aquí hay dos preguntas que son una, es decir, se refieren a los presupuestos generales del Estado, donde se comenta que la inversión prevista, pues, para los diferentes medios de transporte, dice, por ejemplo, para puertos está prevista en el 10%, por detrás de carreteras con el 27% y ferrocarriles con el 48,3%. ¿Por qué no cambian esta situación? Si es tan importante, se considera el transporte marítimo, es prioritario para los presupuestos generales, y aquí pues está un poco lo mismo, que viene a decir que las medidas crecen por encima de 2 dígitos, y cómo se explica esta diferencia del crecimiento. ¿No necesitan nuestros puertos un mayor crecimiento e inversión? Bueno, yo creo que no podemos, cada sector requiere un tipo de inversiones y tiene un consumo por unidad de producto distinto en términos de inversión. No es lo mismo un kilómetro de carretera que un kilómetro de alta velocidad, supongo que un kilómetro de dique de abrigo. Esta es una primera cuestión a tener en cuenta. Y la otra es cuál es la foto. Yo creo que la fotografía en la que hay un cierto consenso es que los trabajos en los puertos, desde el punto de vista de lo que constituyen las infraestructuras hacia el lado mar,
tienen un nivel de capacidad amplio y adecuado, y que ahora hay que volver los ojos, que yo creo que es lo que se está haciendo, hacia los problemas de conectividad de los puertos con la red viaria y sobre todo con la red ferroviaria. De esta manera, pues ya yo creo que en muchas ocasiones hemos tenido ocasión de comentarlos, los puertos del Estado, a través del Fondo de Accesibilidad, van a cooperar con ADIF con más de 1.400 millones para esta conexión. Y luego puertos, yo creo que un elemento que pone de manifiesto la consideración del sistema portuario en España es que los resultados de puertos del Estado son resultados que quedan en el ámbito portuario. Esta es una cuestión que no sucede en ningún otro sector del Ministerio. Es decir, pongo el último ejemplo, que hace referencia en mi currículum a que tengo la presidencia de NAIRE y, en fin, de control aéreo sé poco, pero el resultado de este año de NAIRE estuvo en los 150, 160 millones de euros, que se dedicó una parte a la compensación de pérdidas y otra parte, 88 millones, se ingresan en el Tesoro. Esto no sucede en el sistema portuario. El sistema portuario retiene los resultados positivos y estos resultados positivos se destinan a inversión. Por lo tanto, esto ha hecho que acumuladamente a lo largo del tiempo la inversión portuaria nunca está sometida a las restricciones de orden presupuestario. Por lo tanto, lo que hay es lo que el sistema portuario considera que tiene que tener. No hay ningún problema de financiación de obra portuaria, y es más, digo que están dedicando recursos a financiar obra ferroviaria para favorecer algo donde hay un valor común, que es la interconexión del puerto con la red ferroviaria. Sí, que es exactamente esta pregunta que tenemos aquí de intermodalidad y de competitividad del transporte marítimo como centro logístico. ¿Qué actuaciones son necesarias a su juicio donde tenemos mayores carencias en este sentido? Que está contestada con esta pregunta, pero ¿qué se busca de España, digamos, como centro logístico internacional? O sea, ¿qué pretendemos? Los puertos cubren las necesidades del tráfico de mercancías de España, por supuesto, pero además hoy en día una gran parte cubre de servicios logísticos. ¿Cuál es la estrategia en ese sentido? Bueno, yo creo que hay dos cuestiones. Una, la implantación en España de industrias como la industria del automóvil, etcétera, etcétera, que participa de una forma muy importante en la actividad económica, y otra, el paso por España y que España sea un centro logístico, porque todos los movimientos que se producen de bienes al centro de Europa, lo que se llama la famosa, digamos, banana europea, en términos de tiempos de viaje, si uno mira el mapa y los modos de transporte y fuese, como dicen los británicos, una cadena seamless, una cadena sin roturas, la lógica sería la entrada por los puertos, y desde los puertos el tráfico ferroviario hacia el centro de Europa, más que las vueltas a lo que sea la península. Y para los bienes que vengan a través del Atlántico, pues es evidente la posibilidad que tienen los puertos atlánticos, tanto los puertos españoles como los puertos portugueses, es muy alta. ¿Qué es lo que tenemos que conseguir? Que la incorporación de esas mercancías al transporte ferroviario permita eficiencia y ganancia en productividad, y eso requiere, primero, conexión; segundo, como se ha dicho muchas veces, trenes largos, puntos logísticos en los centros claves, y que se pueda circular en tren por Europa sin dificultades. En eso estamos. El corredor mediterráneo responde claramente a esa estrategia, y ahí se están invirtiendo miles de millones. Estamos en la segunda convocatoria de autopistas ferroviarias. Las autopistas ferroviarias responden también a una estrategia de intermodalidad, y que o en la zona de Cataluña o en
en la zona de Murcia o en la zona de Navarra, se está dando vuelta a ver cuál podría ser la mejor ubicación para los centros logísticos de autopistas ferroviarias. Es decir, yo creo que el Gobierno tiene claro el papel que juega España por su posición y que conseguir eficiencia en la intermodalidad nos va a hacer crecer y robustecer en ese sentido. Yo también, cuando miramos los datos de crecimiento de los puertos españoles, que en el 2017 ha sido espectacular, otra de las cuestiones que ya ha quedado atrás, pero yo la tengo presente, ha sido todo el conflicto que ha habido con la estiba. Yo sigo haciendo un seguimiento porque tenemos pendiente todavía de aprobar el reglamento de la estiba, pero la sensación es que se están cerrando acuerdos y que la tranquilidad que hay en los puertos está mejorando muchísimo el que esté creciendo el volumen de tráfico por los puertos. En esa estrategia estamos, tranquilidad y inversión para conseguir intermodalidad y eficiencia. Te vas adelantando las preguntas, porque la siguiente era la estiba. No es que las esté mirando de reojo, La siguiente debería decir lo mismo, si ya no tendremos que preocuparnos de más problemas en este sentido, porque lo pactado con los sindicatos pues resuelve el conflicto a largo plazo, ¿no? Era un poco... Bueno, pues yo creo que al final hay una serie de líneas que la legislación ha tenido que resolver. Una pues era el cumplimiento estricto de la sentencia, con la doble libertad de que las empresas contraten trabajadores de donde deseen y que no haya obligación de las adscripciones a las AGEP. Eso lo resuelve la ley. La ley ha intentado también pues, perfilar una serie de ayudas y de apoyos para que proceso de transición se haga con tranquilidad, y lo que estamos observando es que desde la aprobación y la convalidación del decreto ley pues hay tranquilidad. Ahora estamos trabajando en el reglamento que enviaremos al Consejo de Estado ya próximamente, pues un proceso complicado que requiere la consulta con Europa y una negociación también importante para ir sacando las cosas adelante. Yo creo que el reglamento sigue marcando elementos que son positivos, pero con independencia del reglamento yo creo que la reforma legal ha traído tranquilidad, y a mí la información que me llega es que en un 80% de los puertos se están cerrando acuerdos, y se han cerrado acuerdos en los puertos más importantes, más intensivos, digamos, en la actividad de carga y descarga, hablando con empresarios, hablando con trabajadores de los distintos sectores. Esto para nosotros pues, son buenas noticias. Como sabes, son socios del clúster también el sector de la náutica deportiva, y en este sentido tenemos aquí dos preguntas que se refieren a problemática de este segmento. Dice, ¿podríamos contar con el impulso de la Secretaría de Estado para que los proyectos normativos que han sido consensuados entre el sector náutico y la Dirección General de la Marina Mercante referentes a la canalización de los elementos de seguridad a bordo de embarcaciones y la habilitación para que determinados títulos náuticos puedan desempeñar determinadas actividades puedan ver la luz a la mayor brevedad? Es decir, sé lo que pregunta, ¿no? Pues entro en ello. A ver, primero, la pregunta arranca cómo puede contar con el apoyo de la Secretaría de Estado a lo que está haciendo Marina Mercante. Sí, porque lo que está haciendo Marina Mercante lo está haciendo de acuerdo con la Secretaría de Estado. Es decir, nosotros tenemos todo el sector, digamos, de los requisitos para el uso de embarcaciones de recreo está sufriendo lógicamente pues una transformación que se tendría que haber producido mucho antes. Primero, desde la forma de evaluación a aquellos que quieren obtener título de embarcaciones de recreo. Esto, pues, en fin, todo el que se mueva en ese sector
pues sabe que no tiene mucho sentido el tener que examinarse de cuál es la radiofrecuencia a la que se emite cuando se está dando un Mayday, y que lo importante es saber cómo funciona una radio cuando tienes que dar una emergencia, y por lo tanto pues hay que ir transformando las titulaciones. Aquí se ha hecho mucho. Yo creo que la ampliación del ámbito de las competencias del PER ha sido un empujón muy importante en el sector, y luego es evidente que entre estas cuestiones que van quedando pendientes pues están los requerimientos de seguridad en las embarcaciones de recreo. Desde el problema de la caducidad de las bengalas, por ir a la cosa más, en fin, doméstica, hasta lo que queramos, que tiene que ser algo proporcionado y algo lógico, y que no sea un quebradero de cabeza de que uno tenga que estar permanentemente mirando a ver si lleva un conjunto de elementos que no saben ni dónde van en el barco ni qué utilización puede tener, sin menospreciar en absoluto los elementos de seguridad. Yo creo que ahí, según el tamaño de la embarcación y la distancia a la que navega y demás, pues hay que tener muy claro cuáles son los elementos de seguridad. Para ahí hay que dar una vuelta, y en eso estamos, en esa línea. Y luego la otra cuestión, que es la relativa a que en los servicios náuticos pues no se requieran títulos profesionales para determinados servicios, sino que sirvan con los títulos deportivos, pues esto lo tenemos también claro. Es una cuestión más de convencimiento siempre de las competencias de los sectores y demás, pero tenemos muy claro que para prestar determinados servicios no hace falta una sobretitulación, ¿no? Porque esto al final lo que establece pues es un sobrecoste en la prestación de determinados servicios que no tiene sentido, y en definitiva pues retrae el sector, retrae que se puedan prestar determinados servicios, retrae empleo, y esto pues yo creo que lo tenemos bastante enfocado y lo estamos impulsando para sacarlo. La siguiente pregunta yo creo que está prácticamente contestada en la primera exposición que hicimos, porque se refiere también es en relación con el proyecto iniciado por la Dirección General de Aduanas para la prevención del contrabando. Podemos, como patronal del sector náutico, ser optimistas en aras a conseguir un texto de consenso y verdaderamente efectivo que no dañe la productividad de nuestros astilleros y de nuestro sector náutico, es decir, un poco lo que hablamos antes. ¿No quieres añadir? Sí, no, efectivamente, yo creo que lo que hay también en todos los procesos de elaboración de normas, pues es muy importante el hacer llegar información a aquellos órganos que son los primeros promotores de la norma, porque uno conoce muy a fondo las cuestiones de su sector y presupone que estas tienen que ser exhaustivamente conocidas por otros, y lo que hay es que hacer llegar en un proceso normal de comunicación, de transparencia, de comunicación y de contar las cosas. Eso es lo que está haciendo el Ministerio de una manera institucional, pero que es bueno que se haga llegar la información a todos los elementos de decisión de lo que suponen, porque así es como se llevan a cabo los procesos. Nosotros quizá tenemos esa costumbre en el Ministerio de Fomento, como es un ministerio sectorial, que cualquier cosa que haces pues estás afectando a grupos empresariales, a grupos de interés, a sectores sociales, pues estamos muy acostumbrados a recibir la información, a manejar la información, a la consulta, a la pregunta, y yo creo que esto pues es esencial, el que fluya la información y que a todos nos asiste el mismo objetivo, que es poner todas las dificultades posibles a una actividad delictiva, donde uno de los elementos pues es digamos, elemento de transporte. Entonces esto lo que no tiene, yo creo que se puede aislar perfectamente sin provocar daños colaterales a una serie digamos, de productos y de actividad económica que no tienen nada que ver con esto. Y en eso estamos, y yo creo que aquí no habrá ningún problema. Diario del Puerto te preguntan qué previsiones hay del proyecto Puertos 4.0. Bueno, lo acaba de lanzar Puertos del Estado, y en definitiva yo creo que un poco la base que también subyace en el plan de innovación es la idea de innovación abierta. Es decir, cada vez es más difícil pensar
que uno es capaz de aportar soluciones a los problemas que tiene en el sector, y lo que tiene que hacer el sector es identificar cuáles son sus debilidades y dejar que los innovadores que andan por el mundo sean capaces de presentar esa solución. Yo creo que la idea de contar y de fomentar que haya startups y que haya núcleos y viveros de innovación que puedan aportar soluciones es el hilo conductor o uno de los hilos conductores del plan de innovación y que afecta a la estrategia de Puertos 4.0. Es decir, que todas las... nosotros en el Ministerio, hablo del sector marítimo, de puertos, como puedo hablar de cualquier otro, tenemos identificados por dónde nos gustaría avanzar, qué posibilidades de crecimiento nos da la digitalización de muchas actividades. Lo que es importante es que los innovadores, los que están acostumbrados a este tipo de desarrollos, que le da lo mismo hacerlo para un puerto que hacerlo para otra cosa, porque tienen esa mentalidad o esa estrategia para hacer las cosas, fomentarlo y hacerlo. Y en esto está Puertos del Estado, y yo creo que vamos a ir notando proyectos innovadores y de éxito. Este año va a haber 4 millones, el bloque del proyecto tiene 25 millones, y en fin, esto para lo que es innovación y cómo se está enfocando, pues creo que son recursos. Muy bien, y por último, si no hay ninguna pregunta más, pues aquí nos dicen que el transporte marítimo pues es clave para el crecimiento económico futuro y que cómo se puede materializar o cómo se está materializando. Porque según lo que acabas de contestar, deberíamos nosotros también tener algunas ideas, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es tu visión? Bueno, yo creo que a España hay poco que enseñarle en lo que es el transporte marítimo, ¿no? Yo creo que desde que se inventó el artefacto flotante en España hay una vocación, una tradición de desarrollo importantísimo, ¿no? Se están produciendo importantes cambios en el sector, de la participación que van teniendo cada vez más las navieras en la cadena logística. Se están expandiendo también las compañías navieras a otra serie de sectores de transporte distintos del propio del mar, aprovechando el conocimiento que tienen de conseguir eficiencia en la logística. Y yo pues lo que creo es que los empresarios lo están haciendo como deben, y la preocupación del Ministerio pues es dar un marco legal que no constriña, que favorezca el desarrollo de la actividad y que fomente también pues todas las cuestiones de las que hemos estado hablando, que sea un sector sostenible, que sea un sector digamos que contribuya cada vez más a la calidad medioambiental, que se apunte a las innovaciones, y yo creo que trabajando de la mano en esa dirección, que creo que es como lo estamos haciendo, pues las cosas seguirán funcionando correctamente. Muy bien, pues muchas gracias, y estamos en ello. Así de la mano vamos avanzando y a ver si se aprueban los presupuestos y a ver si conseguimos para el registro canario lo que todos esperamos. Muchas gracias.